¿Puede una mujer a la que la sociedad llama basura salvar la vida de un hombre al que todos llaman señor? En 1887, Elena Montoya lavaba ropa con las manos ensangrentadas por el frío, mientras el pueblo de Linares la despreciaba por su pasado. Pero cuando su hija de 5 años regresó de las mazmorras diciendo: «Mamá, hay un hombre encadenado que llora como papá», Elena supo que el destino le estaba cobrando una deuda de honor. El duque Ricardo Velasco estaba a 13 días de la horca por un crimen que no cometió, y la única persona dispuesta a arriesgarlo todo por él era la misma mujer a la que él, años atrás, trató como a un ser humano. ¿Logrará una lavandera invisible derrotar a un sistema de mentiras antes de que caiga la cuerda? Antes de revelarte cómo esta mujer desafió a la aristocracia y al peligro para salvar al hombre que amaba, suscríbete al canal, dale like y comparte este video. Al final, dime en los comentarios, ¿crees que el pasado de una persona debe dictar su valor para siempre? En el corazón histórico de Linares, provincia de Jaén, en el año de 1887, Elena Montoya Cárdenas, una mujer marcada por un pasado de cortesana que la sociedad jamás perdonaba, lavaba ropa ajena en las aguas heladas del arroyo del Cuarto mientras soportaba miradas de desprecio y cuchicheos venenosos. Viuda desde que las entrañas de la tierra se tragaron a su marido minero 2 años antes, Tella sostenía sola a su hija Lucía Montoya, de apenas 5 años, aceptando la humillación diaria como precio de la supervivencia. En aquella mañana de abril, mientras sus manos callosas restregaban camisas de hombres que nunca la saludarían en la calle, Elena no imaginaba que su pequeña hija, jugando por los callejones coloniales, estaba a punto de encontrar a un hombre encadenado en las mazmorras de la antigua casa consistorial y prisión municipal, y mucho menos que aquel encuentro transformaría para siempre el destino de todos ellos, probando que la salvación más improbable puede nacer de las manos que la sociedad insiste en rechazar. Cuéntanos en los comentarios desde dónde sigues esta historia y dinos más te conmueve en un romance de época. Prepárate para una narrativa repleta de coraje silencioso, amor que nace de la gratitud transformada en devoción, injusticia social confrontada y redención merecida, donde una mujer considerada indigna por la sociedad hipócrita probará que la dignidad no se mide por títulos o pasado, sino por la firmeza con que se elige hacer el bien, incluso cuando todo conspira en contra. El amanecer llegaba lento sobre Linares, tiñendo de rosa y dorado las iglesias barrocas que coronaban los cerros. El aire fresco de la sierra traía el perfume húmedo de la tierra rojiza, mezclado con el olor a leña quemándose en los fogones de las casas coloniales. A la orilla del arroyo del Cuarto, donde el agua descendía clara y helada entre las piedras pulidas por el tiempo, Elena Montoya Cárdenas ya trabajaba desde las primeras luces, las rodillas hincadas sobre la tabla de madera gastada, las manos sumergidas en la corriente que mordía la piel como castigo. No era una mujer que llamara la atención por la belleza convencional que la sociedad valoraba. Su rostro anguloso, marcado por el sol implacable y las noches mal dormidas, llevaba una expresión de serenidad que confundía a aquellos acostumbrados a vergüenza donde solo había cansancio honesto. Sus cabellos negros y gruesos, siempre recogidos en un moño apretado,
revelaban una nuca fuerte, la línea decidida de la mandíbula. Sus ojos castaño oscuros, sin embargo, irradiaban una inteligencia silenciosa que incomodaba a los hombres y mujeres que preferían creer que una ex cortesana no podría poseer alma o pensamiento propio. Las manos de Helena contaban su historia mejor que cualquier palabra. Calejadas, con las uñas siempre cortas y pulcras, a pesar del incesante contacto con el agua jabonosa, se movían con una precisión casi mecánica sobre los tejidos. Fregar, retorcer, golpear contra la piedra, enjuagar. El ritmo se había incrustado en su ser, una música sin melodía que marcaba las horas desde el alba hasta el ocaso. Cada camisa lavada representaba 500 pesetas, cada sábana 800. Necesitaba al menos 20 piezas diarias para cubrir el alquiler de su humilde morada, de 2 habitaciones donde residía con su hija, además de la comida, el queroseno para el quinqué y el jabón para su labor. A su alrededor, otras lavanderas se afanaban en silencio o susurraban en voz baja. Pero Helena permanecía siempre al margen, aislada por una barrera invisible más infranqueable que cualquier muro de piedra. Su pasado la perseguía como una sombra perpetua. A los 17 años, cuando su madre enfermó de tuberculosis y los remedios excedían lo que la familia podía costear, Helena tomó la decisión que aniquiló su reputación, pero salvó la vida materna. Había vendido su cuerpo en las discretas casas del callejón de las Adelfas. Durante 4 años había sostenido a su madre enferma hasta que Diego Navarro Salas, minero honesto y silente, le ofreció un matrimonio genuino y la promesa de una vida diferente. Pero la sociedad de Linares poseía memoria larga y un perdón escaso para las mujeres. Incluso tras el matrimonio, incluso tras la viudez honorable, Helena permanecía estigmatizada. Las damas de la alta sociedad desviaban sus faldas al verla pasar. Los comerciantes le cobraban precios más elevados. Las madres apartaban a sus hijos como si la degradación fuera contagiosa. Solo el padre Joaquín Torres, un viejo jesuita de corazón magnánimo, aún la saludaba en la misa dominical y permitía que Lucía asistiera al catecismo con los demás niños. Lucía. El pensamiento de su hija calentaba el pecho de Helena como una brasa tenue. La niña se encontraba ahora con la señora Carmen Soler, la vecina que la cuidaba por las mañanas, a cambio de ropa lavada sin costo. Lucía era demasiado pequeña para discernir por qué los otros niños a veces la eludían, por qué ciertas puertas se cerraban a su paso y al de su madre, pero crecería sabiéndolo. Y ese conocimiento futuro le dolía a Helena más que cualquier afrenta presente. El sol ya se elevaba imponente cuando Helena finalmente terminó la última sábana retorciéndola con toda su fuerza hasta que el agua escurrió por completo. Sus brazos dolían, su espalda protestaba, pero la tarea estaba cumplida. Cargó el pesado fardo hasta el tendedero improvisado en el patio trasero de la casita, cada pieza abriéndose al viento como una vela inmaculada contra el cielo azul intenso. Para el final de la tarde estarían secas, listas para el planchado con la plancha de carbón y ser devueltas a sus dueños al día siguiente. Hay un hombre en las mazmorras. Un hombre llorando, está encadenado y solo y tiene hambre. Helena se arrodilló ante su hija, sujetando sus hombritos con firmeza gentil.
Lucía, no debes andar por las mazmorras. Es peligroso. Son lugares de prisioneros, de gente. Pero él no es gente mala, mamá, interrumpió la niña, los ojos castaños brillando con convicción absoluta que solo la inocencia permite. Estaba llorando bajito, pero cuando me vio, paró e intentó sonreír. Le pregunté por qué estaba preso, y me dijo que fue acusado de algo que no hizo. Dijo que su primo mintió. Mamá se parece a papá cuando papá se ponía triste. El corazón de Elena se oprimió. Lucía tenía apenas 3 años cuando Diego Navarro Salas murió soterrado, pero guardaba recuerdos fragmentados de su padre. Hija, muchos prisioneros dicen ser inocentes. No podemos, dijo su nombre. Mamá dijo que se llama don Ricardo Velasco de los Olivos. Dijo que antes era varón y tenía minas de plomo, pero ahora solo tiene cadenas. Elena sintió el suelo oscilar bajo sus rodillas. Velasco de los Olivos. Conocía ese nombre. Todos en Linares lo conocían. 3 meses atrás, la noticia corrió por la provincia como fuego en rastrojo seco. El barón de Velasco, uno de los hombres más acaudalados y respetados de la región, fue apresado, acusado de asesinar al socio comercial Joaquín Salazar y Rojas para apropiarse de valiosas concesiones de plomo. El juicio fue veloz, la condena severa, horca pública fijada para dentro de 2 semanas. Pero Elena recordaba algo más, una memoria de 4 años antes, cuando aún era recién casada, y Diego Navarro Salas la llevó a una asamblea de mineros. El barón de Velasco había estado presente, y cuando un capitán de la Guardia Civil intentó cobrar tasas abusivas a las trabajadoras que vendían comida a los mineros, fue don Ricardo quien se levantó públicamente para denunciar la extorsión. «Estas mujeres trabajan con honestidad», dijo con voz firme que no admitía objeción. «Merecen respeto, no explotación. Cualquier autoridad que abuse de su poder me responderá a mí personalmente». Aquel día Elena estuvo entre las trabajadoras. Era una de las pocas veces después del matrimonio que se sintió vista como un ser humano, no como un objeto de vergüenza. Y ahora ese mismo hombre que defendió a mujeres como ella cuando nadie más lo hacía, estaba encadenado en una mazmorra esperando la muerte. «Mamá». Lucía tocó el rostro de su madre con la manita pequeña. «¿Vas a ayudarle? Siempre dices que debemos ayudar a quien lo necesita». Elena Montoya Cárdenas abrazó a Lucía con fuerza, aspirando el aroma de cabello infantil mezclado con tierra de juego. Una decisión tomaba forma en su interior, peligrosa e improbable, pero ciertas deudas de dignidad no podían ser ignoradas, incluso si pagarlas lo costaba todo. Esa misma tarde, Elena Montoya Cárdenas caminó hasta la casa consistorial y prisión municipal con un atado bajo el brazo. El edificio colonial de piedra y argamasa se alzaba imponente sobre la plaza de la Constitución. Sus rejas de hierro en las ventanas superiores, revelando la función carcelaria. El guarda que vigilaba la entrada, un hombre barrigudo de bigotes canosos, alzó la ceja al verla acercarse. «¿Qué busca aquí Elena Montoya? ¿Acaso un nuevo cliente?» La risa grosera resonó por la plaza casi vacía. Ella mantuvo la voz firme, la mirada directa. «Vengo a traer alimento para el prisionero don Ricardo Velasco de los Olivos y vengo a pedir una audiencia con él». El guarda escupió al suelo. «Audiencia. Usted con un varón condenado.
Rió de nuevo, pero había curiosidad mal disimulada en sus ojos pequeños. ¿Qué querrá una lavandera como usted con un hombre que será ahorcado en 2 semanas? Eso es asunto entre mi conciencia y yo, respondió Elena Montoya. En el atado llevaba pan de pueblo hecho con las últimas reservas de harina de maíz, jamón serrano, que compró usando monedas guardadas para emergencias y un frasco de agua limpia. Fue entonces cuando apareció en la puerta el jefe de carceleros, don Augusto, un hombre alto y delgado a quien Elena Montoya conocía vagamente. Él la estudió por un largo momento antes de hablar. La conozco. Lavó mis camisas el mes pasado. Trabajo honesto. Miró el atado. Es verdad que quiere ver al prisionero, es verdad, señor. ¿Por qué? Elena Montoya respiró hondo. Porque una vez él defendió a trabajadoras como yo cuando las autoridades intentaron explotarnos. Porque mi hija pequeña lo encontró llorando en las mazmorras y me pidió que lo ayudara. ¿Y por qué? Dudó solo un segundo. Porque creo que un hombre capaz de tanta bondad no es un asesino. Don Augusto la estudió aún más largamente. Finalmente asintió con la cabeza. 5 minutos. Es todo lo que puedo concederle. Las mazmorras solían a humedad, moho y orina. La luz de las antorchas apenas alcanzaba los rincones oscuros de las celdas de piedra. Elena Montoya siguió a don Augusto por los pasillos estrechos hasta la última celda. Separada de las otras, reservada para prisioneros de clase superior, incluso en la desgracia. Cuando sus ojos se ajustaron a la penumbra, Elena Montoya Cárdenas vio a un hombre sentado en el suelo de piedra húmeda, la espalda apoyada contra la pared manchada de humedad y verdín. Cadenas gruesas de hierro le sujetaban las muñecas y los tobillos conectadas a argollas fijas en la pared. Don Ricardo Velasco de los Olivos tenía una altura imponente, incluso sentado, hombros anchos y un porte que la prisión no había logrado doblegar por completo. Pero su rostro, antes bien cuidado, según los recuerdos de Elena, estaba cubierto por una barba irregular de 3 meses, y sus ojos hundidos de un castaño profundo, casi negro. Albergaban un vacío peor que cualquier desesperación. Él levantó la mirada cuando Augusto abrió el portón. La expresión de confusión al ver a Elena fue seguida de un vago reconocimiento. Usted, la voz, salió ronca por la falta de uso. La asamblea de los mineros hace años. Sí, señor barón. Elena dio un paso al frente, extendiendo el bulto. Traje algo de alimento y vine. Ya no soy varón de nada, interrumpió con amargura contenida. Soy solo un condenado, y usted no debería estar aquí. Acá hay su reputación. Mi reputación ya fue destrozada hace mucho tiempo, señor don Ricardo, dijo Elena con voz clara. No tengo nada más que perder en ese aspecto, pero usted lo tiene todo que perder si lo ahorcan por un crimen que no cometió. Algo cambió en sus ojos hundidos, una chispa pequeña y frágil, de algo que podría ser esperanza o quizás solo curiosidad ante lo absurdo de la situación. ¿Por qué cree que soy inocente? Todas las pruebas. Porque un hombre que defiende a trabajadoras humildes contra autoridades abusivas no mata a un socio por avaricia, respondió Elena firmemente. Se arrodilló frente a él, abriendo el bulto, ofreciendo el pan como quien ofrece mucho más que sustento. Y porque mi hija Lucía, de 5 años,
Lo encontró llorando y me dijo que tiene los ojos tristes como los tenía su padre. Los niños ven verdades que los adultos se niegan a aceptar. Don Ricardo tomó el pan con sus manos encadenadas, temblorosas apenas. No comió de inmediato. Solo lo sostuvo como si el peso de ese gesto de bondad fuese más sustancial que la comida en sí. «No puedo pagarle». «No estoy pidiendo pago», interrumpió Elena. «Estoy pagando una deuda. Usted me defendió cuando yo era invisible. Ahora yo lo defenderé a usted cuando está condenado». «¿Cómo?». La palabra salió casi inaudible. «Soy un varón sin título, un minero sin minas, acusado por mi propio primo, que fraguó pruebas perfectas. Testigos mintieron bajo soborno. Documentos fueron falsificados. El gobernador provincial firmó mi sentencia. En 13 días seré ahorcado en la Plaza de la Constitución. ¿Qué puede una lavandera?». Se detuvo reconociendo la crueldad potencial de las palabras. «¿Qué puede hacer una lavandera?», completó Elena sin asomo de rencor. «Quizás nada, pero tengo contactos que usted ni imagina. Durante los años que trabajé en las casas de la calle de las Adelfas, conocí a hombres de todas las esferas, comerciantes, abogados, políticos, oficiales, hombres que me usaron, pero que aún me deben favores, que aún guardan secretos que yo conozco. Y tengo algo aún más valioso. No tengo nada que perder. Un varón arruinado no puede investigar su propio caso sin levantar sospechas. Pero una lavandera invisible puede ir a lugares a hacer preguntas, desentrañar verdades que otros ignoran». Don Ricardo la miró fijamente por largo tiempo. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por su barba irregular, dibujando surcos limpios en la piel sucia. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué arriesgaría cualquier cosa por un condenado que apenas conoce? Elena le tomó las manos encadenadas con las suyas, curtidas por el trabajo de lavandera. «Porque la dignidad reconoce la dignidad, señor don Ricardo. Y porque algunos de nosotros necesitamos creer que la justicia aún es posible en este mundo, incluso cuando todo sugiere lo contrario». El guardia golpeó la reja. «El tiempo ha terminado». Elena se levantó, pero antes de salir se volvió una última vez. «No se rinda todavía. 13 días pueden ser una eternidad o pueden ser tiempo suficiente para que la verdad salga a la luz. Volveré mañana». Cuando ella desapareció por el corredor oscuro, don Ricardo finalmente mordió el pan y por primera vez en 3 meses de prisión sintió algo más allá de la desesperación. Una llama minúscula e improbable de esperanza, encendida por las manos más inesperadas de todas. Aquella noche, Elena no durmió. A la luz tenue de la lámpara de aceite, sentada a la mesa tosca de pino que Diego Navarro Salas había construido antes de morir, escribía nombres en un pedazo de papel viejo. Nombres de hombres que había conocido durante los 4 años en las casas de la calle de las Adelfas. No todos, solo aquellos que demostraron algún vestigio de decencia. Aquellos que conversaban más allá del acto físico. Aquellos que revelaron secretos pensando que una cortesana no los guardaría. Don Mateo Ruiz García, el abogado criminalista que una noche confesó estar hasteado de defender a ricos culpables mientras inocentes pobres se pudrían. Capitán Julián Robles, el oficial de la guardia, que una vez lloró en sus brazos hablando de la corrupción que no podía denunciar. Señor Blas Romero,
el escribano del registro, que tenía acceso a todos los documentos comerciales de la provincia. Y había otros, una red invisible de hombres que le debían a Elena no favores, sino silencios. Lucía dormía en el jergón estrecho a un lado, su respiración suave de niña que aún no conocía el peso del mundo. Elena miró a su hija y sintió que la determinación se endurecía como hierro al rojo vivo. Si fallaba, si don Eduardo descubría sus investigaciones, no sería solo Elena quien pagaría el precio. Pero si no lo intentaba, si permitía que don Ricardo muriera sabiendo que ella podría haber hecho algo o no, algunas elecciones no eran elecciones, eran imperativos del alma. Los días siguientes, Elena Montoya Cárdenas estableció una rutina precisa. Se levantaba a las 4 de la madrugada, trabajaba como lavandera hasta el mediodía. Visitaba a don Ricardo Velasco de los Olivos a la 1 de la tarde llevándole comida y agua limpia, y pasaba las tardes y noches investigando. Augusto, el alcaide principal, hacía la vista gorda a las visitas diarias, conmovido por algo que ni él mismo comprendía por completo. En la primera visita, don Ricardo aún estaba desconfiado, casi avergonzado de aceptar la ayuda de una mujer a la que la sociedad despreciaba. Pero Elena no daba espacio para vergüenzas inútiles. Se sentaba en el suelo húmedo de la celda, sin titubear, como si el palacio y la mazmorra fuesen igualmente aceptables cuando el propósito era justo. «Necesito que me lo cuente todo», dijo ella en la tercera visita, sacando papel y lápiz de carbón de su atillo junto con pan de pueblo y queso. Desde el inicio, ¿cómo conoció a Joaquín Ramos? ¿Cuándo comenzó la sociedad con él? ¿Quién fue testigo del contrato? ¿Cuándo su primo, don Eduardo Velasco y Torres, comenzó a demostrar interés en las minas? Don Ricardo, que no hablaba con nadie más allá de guardias toscos hacía meses, se encontró narrando no solo hechos, sino también sentimientos. Habló sobre cómo Joaquín, un comerciante honesto de estirpe tradicional, propuso la sociedad 5 años antes, cuando don Ricardo heredó las concesiones de plomo de su padre. Habló sobre los primeros años lucrativos, sobre cómo confiaba en Joaquín como si fuese un hermano. Don Eduardo siempre fue envidioso, dijo don Ricardo, su voz cargando el peso de un reconocimiento tardío. Éramos primos por parte de madre, pero siempre me resintió que yo heredara el título de varón, mientras él, segundo hijo de una familia lateral, nada recibía. Ofrecí varias veces ponerlo como socio menor en las minas, pero él rehusaba. Decía que quería construir su propia fortuna. Rió amargamente. La construyó, pero con mi sangre. Elena escribía todo. Su letra, aunque irregular, era legible trazando cada detalle. ¿Cuándo murió Joaquín? Hace 5 meses. Encontraron su cuerpo en el fondo de un pozo de ventilación abandonado en la mina. Principal, el cráneo aplastado. La guardia dijo que fue empujado. La voz de don Ricardo se quebró. Yo estaba en Úbeda ese día resolviendo asuntos con proveedores. Tengo testigos, tengo recibos firmados. Pero don Eduardo presentó a 3 mineros que juraron haberme visto discutiendo violentamente con Joaquín la víspera, amenazándolo de muerte. Presentó una supuesta carta mía a Joaquín, exigiéndole que vendiera su parte o enfrentaría consecuencias. Y presentó un registro bancario que mostraba que yo retiró gran suma que supuestamente usó para sobornar al asesino.
y el asesino murió convenientemente una semana después, en una riña de taberna. No pudo confirmar ni negar. Elena masticó la punta del lápiz pensando: los 3 mineros que testificaron en su contra, ¿para quién trabajan ahora? Don Ricardo alzó la mirada. Una lenta comprensión amanecía en sus ojos. Don Eduardo asumió las minas tras mi encarcelamiento. Como el siguiente heredero, se quedó con todo. Entonces trabajan para él. Elena anotó los nombres que don Ricardo le proporcionó. ¿Y la carta? ¿Vio el original? No solo copias certificadas. El original estaba con Joaquín y desapareció tras su muerte, pero la caligrafía parecía la mía. Mi abogado no pudo probar la falsificación y el registro bancario. Verdadero. Retiré la suma, pero fue para pagar a proveedores en Úbeda. ¿Cómo puedo probar con los recibos? El dinero no se desvaneció misteriosamente. Todo está documentado. Pero el juez no quiso ver las pruebas que me inocentaban, solo las que me condenaban. Elena cerró el papel con cuidado. Hablaré con esos mineros y visitaré el banco y encontraré a quien quiera que haya forjado esa carta. Elena. Don Ricardo extendió sus manos encadenadas, casi rozó las de ella antes de retirarlas. ¿Por qué sigue haciendo esto? Ya ha traído suficiente comida. Ya me ha dado más atención de la que merezco. No necesita sacrificar su tiempo, su dinero, quizás su seguridad. Ella lo interrumpió con una mirada firme. Mi madre me enseñó que no es la sociedad la que define nuestro valor, sino nuestras elecciones. Durante años creí que mi pasado me condenaba a ser siempre menos que humana. Pero usted, un varón, me trató con respeto cuando yo era invisible. Ahora soy yo quien lo ve cuando usted está invisible. Esto no es un sacrificio, señor don Ricardo, es justicia. Una semana después de iniciar las investigaciones, Elena llegó al calabozo con una expresión distinta. No solo determinación, sino una urgencia contenida. Don Ricardo, que ahora aguardaba sus visitas como el único momento de luz en el día oscuro, lo percibió de inmediato. ¿Ha logrado algo? No era una pregunta. Elena asintió, sentándose más cerca de él que las otras veces, con la voz baja para que los guardias no escucharan. Hablé con 2 de los 3 mineros que testificaron en su contra. Uno de ellos, Juan Gallardo, está enfermo. Tuberculosis avanzada, no vivirá más de 6 meses. Don Ricardo sintió una culpa inmediata. Él trabajaba para mí. Buen hombre, familia numerosa, yo está arrepentido. Interrumpió Elena con suavidad. Cuando me presenté como lavandera haciendo un trabajo extra de entrevistas para un periódico de la capital, él se abrió. Dijo que don Eduardo pagó 500,000 pesetas a cada uno de los 3 para que testificaran. Dijo que amenazó a sus familias. Si no mentían, perderían trabajo y casa. Juan lloró al contármelo. Dijo que reza cada día por el perdón, que sabe que un inocente morirá a causa de su mentira. El corazón de don Ricardo se aceleró por primera vez en meses con algo más allá del miedo. ¿Confesará oficialmente? Tiene miedo. Don Eduardo controla las minas de plomo. Ahora si Juan Gallardo confiesa, toda su familia caerá en la miseria. Él está tratando de juntar pesetas para dejar a su esposa y 6 hijos antes de morir. Pero Elena titubeó. Quizás si pudiéramos garantizar que la familia estará a salvo. Yo lo garantizo, dijo don Ricardo de inmediato.
Si salgo de aquí, si recupero mi nombre y mi fortuna, juro que cuidaré de cada miembro de la familia de Juan Gallardo por el resto de sus vidas. Elena lo estudió largamente. ¿Cree de verdad que un varón arruinado puede prometer esto y cumplirlo? No soy un varón arruinado, respondió él con una firmeza sorprendente. Soy un hombre que fue varón y que puede serlo de nuevo si la verdad sale a la luz. Pero aunque no sea así, aunque lo pierda todo, excepto la vida, encontraré la forma de honrar esa promesa. Es lo mínimo que puedo hacer. Elena sonrió por primera vez desde que él la conociera. Era una sonrisa pequeña, cansada, pero genuina. Por eso vale la pena salvarle, don Ricardo Velasco de los Olivos, porque aún encadenado en esta mazmorra, aún condenado injustamente, sigue pensando primero en los demás. Él sintió algo extraño en el pecho, algo que no había sentido desde antes de que su esposa Isabel muriera en sus brazos 3 años atrás. No era amor, demasiado pronto, demasiado improbable, sino reconocimiento. Reconocimiento de un alma que reflejaba la suya propia, de una fuerza oculta bajo una superficie despreciada por la sociedad. ¿Cómo está Lucía Montoya Cárdenas?, preguntó cambiando de tema antes de que las emociones se volvieran demasiado intensas. El rostro de Elena se iluminó. Ella pregunta por usted cada día. ¿Quiere saber si el señor de las cadenas ya está menos triste? Le hice una muñeca de trapo y le dije que era un presente suyo. ¿Por qué? Porque le está dando algo más valioso que un juguete. Le está enseñando que vale la pena luchar por la justicia, incluso cuando el mundo entero afirma que es imposible. Cuando crezca, recordará al hombre que casi fue ahorcado por mentiras y a la madre que creyó en la verdad. Eso forjará quién será ella. Don Ricardo tragó saliva. Usted es una mujer extraordinaria, Elena Montoya Cárdenas. Ella negó con la cabeza. Soy una mujer común haciendo lo que debe hacerse, nada más. Pero ambos sabían que no era cierto. 10 días después del inicio de las investigaciones, 3 días antes de la horca señalada, Elena entró en la mazmorra con un hematoma morado en la sien izquierda y un corte en el labio inferior. Don Ricardo se levantó tan súbitamente que las cadenas repiquetearon con fuerza contra los argollas de hierro. ¿Qué sucedió? ¿Quién la lastimó? Elena hizo una señal para que se sentara intentando minimizar. Nada de importancia. Tropecé con las piedras de él. No mienta, ordenó él con una voz que recuperaba su antigua autoridad. Alguien la atacó. ¿Fue don Eduardo? Ella suspiró finalmente cediendo. No, él directamente no, pero sí hombres que trabajan para él. Anoche, cuando regresaba de conversar con el comerciante que suministraba materiales para las minas, me siguieron 2 hombres. Me acorralaron en el callejón de las Adelfas, me empujaron contra el muro. Dijeron que debería dejar de hacer preguntas incómodas si no quería que algo peor le sucediera a Lucía. La furia que surcó el rostro de don Ricardo era tan intensa que por un momento Elena vislumbró al hombre poderoso que había sido. Amenazaron a su hija, una niña de 5 años. Sí, amenazaron, confirmó Elena, su voz temblando ligeramente por primera vez. Pero no voy a detenerme, estoy demasiado cerca. Descubrí que la carta fue escrita por un copista profesional llamado Genaro Soto, quien trabaja en el registro civil.
Señor Blast Romero, el escribano que conozco, confirmó que Genaro Soto tiene una habilidad rara para imitar caligrafías, y aún más. Genaro depositó 500,000 pesetas en una cuenta bancaria la semana anterior al juicio, la misma cantidad que recibieron los mineros. «Elena, basta», dijo don Ricardo, luchando contra las cadenas como si pudiera romperlas con la fuerza de su voluntad. Ya ha aprobado su argumento. Ha hecho más de lo que cualquiera haría. «Usted es el hombre que me vio», interrumpió Elena, sus ojos castaños brillando con emoción contenida. «En una asamblea de mineros hace años, cuando las autoridades intentaron explotarnos, usted se levantó y dijo: «Estas mujeres trabajan honestamente y merecen respeto». Usted me miró a mí, una ex cortesana que todos evitaban, y asintió con la cabeza, como si mi existencia importara, como si fuera humana. No se imagina lo que significa ser vista como humana cuando el mundo entero la trata como un objeto o una vergüenza. Lágrimas corrían por su rostro ahora, sin sonido, solo rastros brillantes. Y cuando Lucía lo encontró y vino a contarme sobre el hombre llorando encadenado, reconocí el dolor en sus ojos. Es el mismo dolor que vi en el espejo durante años. No puedo salvarme a mí misma del pasado, pero puedo salvarlo a usted de un futuro de mentira. Y al hacerlo, quizás salve también alguna parte de mí. Don Ricardo extendió sus manos encadenadas y por primera vez tocó su rostro. Sus dedos ásperos, marcados por meses de prisión, limpiaron las lágrimas de sus mejillas con una ternura que parecía imposible viniendo de un hombre tan destruido. «Usted ya está salvada, Elena. No por mí, sino por sus propias elecciones, por su coraje insensato y su bondad irracional». Permanecieron así por un momento suspendido, manos y rostro conectados. Dos parías sociales, hallando en el abismo mismo algo que podría tal vez llamarse redención mutua. Augusto tosió en el corredor anunciando que el tiempo había terminado. Elena Montoya se apartó limpiándose el rostro. «Tengo 3 días. Iré al gobernador mañana con todo lo que descubrí». Juan Gallardo accedió a confesar si garantizamos la seguridad de su familia. «Señor Blast Romero está preparando documentos que muestran las irregularidades en los registros». Don Mateo Ruiz García aceptó revisar el caso gratuitamente. «Y si no es suficiente, será suficiente», dijo ella con una convicción que parecía nacer de un lugar demasiado profundo para la duda. «Tiene que serlo». Al 11º día, con apenas 2 jornadas hasta el cadalso, Elena Montoya llegó a la mazmorra con Augusto y otro hombre, don Mateo Ruiz García, un abogado criminalista de excelente reputación. Era un hombre de mediana edad, cabellos canos, bien peinados, ropas sobrias pero de calidad. Su rostro reflejaba incomodidad ante el ambiente carcelario, pero también una creciente determinación. Barón de Velasco saludó formalmente extendiendo la mano antes de notar los grilletes. «Perdón, soy Mateo Ruiz García, abogado. Elena Montoya me buscó con información que, de ser cierta, constituye una burda perversión de la justicia». Don Ricardo Velasco miró a Elena Montoya, quien asintió con un gesto tranquilizador. «Don Mateo me conoció hace años, pero es un hombre honrado. Decidió investigar por cuenta propia y descubrí que usted tiene razón», interrumpió Mateo, extrayendo papeles del maletín. Revisando los autos del proceso,
hallé irregularidades tan palmarias que me pregunto cómo el juez las ignoró. O mejor dicho, sé exactamente cómo: soborno o presión. El problema es probarlo. Durante las 2 horas siguientes, Augusto había permitido tiempo extra mediante un pago que Elena Montoya había hecho con sus últimas pesetas. Los tres trabajaron con intensidad. Mateo hacía preguntas técnicas. Don Ricardo respondía con memoria precisa, detallando cada suceso, cada documento, cada persona implicada. Elena Montoya tomaba notas adicionales, enlazando puntos que Mateo no advertía por estar centrado únicamente en la ley. «El testigo de Úbeda», dijo Elena Montoya de repente. «El señor Gaspar, el proveedor con quien don Ricardo almorzó el día del asesinato», testificó él. Mateo hojeó los documentos. No hay registro de su citación, ni la suya ni la de otros 4 comerciantes, que don Ricardo afirma haber encontrado ese día. Don Eduardo Velasco debe haberse asegurado de que no fueran llamados, murmuró don Ricardo. Pero todos pueden confirmar que estuve en Úbeda desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Joaquín murió al mediodía, según el informe forense. Imposible que yo hubiera estado en 2 lugares simultáneamente. A menos, dijo Mateo lentamente, que usted haya contratado a un asesino. Eso fue lo que la acusación argumentó. Pero Mateo estudió otros papeles. El supuesto asesino a sueldo, este tal Geraldo Silva, murió en una pelea de taberna una semana después del crimen. Demasiado conveniente. Elena tenía una expresión distante, pensativa, muy conveniente. Y si Geraldo Silva nunca fue un asesino a sueldo, sino un testigo que Eduardo necesitaba silenciar. Ambos hombres la encararon. «¿Qué quiere decir?», preguntó Ricardo. «Y si Geraldo vio algo, vio a alguien, tal vez al verdadero asesino, empujando a Joaquín al pozo. Y si Eduardo lo pagó para que guardara silencio, pero luego decidió que los testigos muertos son más seguros». Mateo golpeó la mano en la rodilla. «Por Dios, tiene sentido. Si logramos probar que Geraldo estaba en las minas de plomo aquel día, que tenía razón para estar allí. Él trabajaba como cargador ocasional», dijo Ricardo, la memoria aclarándosele. «Lo recuerdo joven, fuerte, siempre necesitando dinero extra. Era común que apareciera para trabajos temporales». «Entonces él estaba allí», concluyó Elena. «Vio algo. Eduardo lo compró primero con dinero, después con la muerte. Necesito ir a Úbeda, necesito hablar con la viuda de Geraldo, con los dueños de la taberna donde murió», condijo Ricardo firmemente. «Ya ha arriesgado demasiado. Si va a Úbeda a 2 días de viaje, no estará aquí cuando lo ahorquen», completó Elena sin rodeos. «Lo sé, pero Mateo puede ir al gobernador don Salvador Ríos con todo lo que tenemos hasta ahora. Juan Gallardo confesará. Señor Blas Romero proporcionará los registros. Y si logro traer una prueba más de Úbeda, soy esposa y madre de una viuda», dijo una voz en la entrada de la celda. Lucía estaba allí sosteniendo la mano de Carmen, la vecina. La niña había entrado silenciosamente mientras los adultos conversaban. «El señor de las cadenas no va a morir. Mamá va a salvarlo y yo voy a ayudar». Elena se arrodilló ante su hija intentando ser firme. «Lucía, hija, esto es conversación de adultos, pero yo puedo ser útil», insistió la niña con una seriedad impresionante para sus 5 años. «Si mamá va a Úbeda,
Yo me quedo con Carmen y rezo mucho. Voy a rezar tanto que Dios no tendrá más remedio que ayudar. Ricardo, que había perdido a un hijo de la misma edad que Lucía 3 años antes, sintió el corazón romperse y recomponerse simultáneamente. Lucía llamó gentilmente: «Eres una niña muy valiente, pero no quiero que tu madre se arriesgue por mí». La niña soltó la mano de Carmen y caminó hasta los barrotes, sus ojos castaños muy abiertos mirando directamente a Ricardo. «Usted es un hombre bueno». «Lo sé. Y los hombres buenos no deben morir por mentiras de hombres malos. Mamá me enseñó eso. Tu madre es sabia». «Lo sé», dijo Lucía con naturalidad infantil. «Por eso ella va a salvarle y después serán amigos». Y quizás dudó. Luego continuó con inocencia devastadora: «Quizás pueda usted enseñarme a leer libros grandes como los que tiene en su hacienda. Mi mamá me los enseñó de lejos una vez». Elena tragó el nudo en la garganta. Don Ricardo extendió la mano a través de las rejas y Lucía sostuvo sus dedos encadenados sin temor. «Lo prometo», dijo él, la voz quebrada. «Si logro salir de estas cadenas, te enseñaré a leer cuantos libros enormes desees. Prometido, prometido». En la mañana del 12º día, a solo un día de la ejecución, Elena no apareció para la visita acostumbrada. Don Ricardo pasó horas en creciente desazón, imaginando lo peor. Fue a Úbeda sin avisar. La atacaron de nuevo. ¿Acaso don Eduardo la había descubierto? Y a las 4 de la tarde el carcelero abrió la celda con expresión indescifrable. «Hay una visita oficial». El gobernador don Salvador Ríos entró en la mazmorra acompañado de un escribano, don Mateo Ruiz García, y para inmenso alivio de don Ricardo, Elena estaba pálida, exhausta, pero viva e íntegra y triunfante. «Barón de Velasco», comenzó el gobernador, hombre corpulento de bigotes abundantes y expresión severa. Graves informaciones han llegado a mi conocimiento. De ser comprobadas, indican que la justicia ha sido burdamente pervertida. En este caso, don Ricardo intentó incorporarse, mas las cadenas se lo impidieron. «Excelencia, permanezca sentado», ordenó el gobernador. Luego miró al carcelero. «Retiren esas cadenas de inmediato. Hasta que este asunto se esclarezca, este hombre no será tratado como un condenado cualquiera». Mientras el carcelero manipulaba los cerrojos, el gobernador continuó: «Esta mujer», señalando a Elena, «ha presentado evidencias que mi propio juez de derecho negligenció o ignoró intencionalmente. Un testigo ocular está dispuesto a confesar su perjurio. Registros bancarios revelan pagos sospechosos. Y lo que es más importante», miró a Elena con un respeto inusitado, «ha viajado a Úbeda y regresado en tiempo récord con el testimonio de la viuda de Gerardo Silva». Elena dio un paso al frente, sus ojos resplandeciendo con fatiga y triunfo. «La viuda de Gerardo me confió que su esposo llegó a casa una semana antes de morir con cuantiosa suma de dinero. Dijo haberla recibido por trabajo en las minas, pero estaba nervioso, asustado. La noche antes de morir le confesó haber visto al primo del varón empujando a alguien al pozo. Dijo que aquel hombre le pagó para callar, pero que temía que también lo matara a él. Al día siguiente, Gerardo estaba muerto, oficialmente por una reyerta de taberna, pero nadie vio con exactitud cómo comenzó.
¿La viuda dará este testimonio bajo juramento?, preguntó el gobernador. Sí, Excelencia. Y los dueños de la taberna admitieron que un hombre con la descripción de don Eduardo estuvo allí esa noche, aunque nunca fue interrogado. Don Ricardo sintió como los grilletes de sus muñecas cedían. Una libertad parcial, pero de una significación profunda. Miró a Elena Montoya y vio no solo a la lavandera que la sociedad despreciaba, sino a la mujer extraordinaria que había logrado lo imposible por pura fuerza de voluntad y una bondad que desafía toda lógica. El gobernador don Salvador Ríos repasó los documentos que don Mateo Ruiz García presentaba. Juan Gallardo, uno de los mineros que testificaron contra Velasco, confesó por escrito que había sido sobornado y coaccionado para falsear la verdad. El copista Genaro Soto admitió bajo coerción haber fraguado la supuesta carta. Los registros muestran que todos los involucrados recibieron exactamente 500,000 pesetas, suma que procedía de la cuenta personal de don Eduardo Velasco y Torres. Todo es una falsedad, comenzó a defenderse don Ricardo, pero el gobernador alzó la mano. No necesita defenderse ahora, habrá un nuevo juicio. Don Eduardo Velasco y Torres será arrestado e interrogado. La ejecución marcada para mañana queda cancelada. El gobernador estudió a don Ricardo largamente. Debo pedir disculpas, varón. El sistema le ha fallado de manera inaudita y esta mujer miró nuevamente a Elena Montoya con una admiración apenas contenida. Esta lavandera realizó la labor que las autoridades estaban obligadas a cumplir. Desenterró verdades que habían sido sepultadas con premeditación. Arriesgó su propia existencia en pos de la justicia. Ella es extraordinaria, Excelencia, dijo don Ricardo, mirando a Elena Montoya con una intensidad tal que el mismo gobernador lo percibió. Extraordinaria en todos los sentidos. Elena Montoya enrojeció apartando la mirada. «Tan solo hice lo que era justo, ¿no?», dijo el gobernador firmemente. Actuó con una valentía que pocos se atreverían a emular y le garantizo que recibirá el reconocimiento público que le es debido por ello. Cuando todos salieron, dejando a don Ricardo finalmente libre de las cadenas por primera vez en 3 meses, Elena Montoya se demoró un instante más. «No morirá mañana», dijo ella simplemente. «Gracias a usted, gracias a la verdad. Yo solo la saqué a la luz». Don Ricardo dio un paso adelante, aún inestable tras meses de inmovilidad. Estaba lo suficientemente cerca ahora para percibir el aroma a jabón y lavanda que provenía de ella. Una fragancia pulcra y humilde que contrastaba con cualquier esencia de alto coste. «Elena Montoya Cárdenas, usted me salvó mi existencia, mi honor, mi dignidad. No tengo palabras para...» «No necesita palabras», interrumpió ella con dulzura. «Necesita libertad completa, necesita recuperar su hacienda, sus minas, su vida. Y yo necesito retomar mi oficio de lavandera. Mi hija me aguarda». «No», dijo él con una firmeza que la sobrecogió. «No volverá a ser solamente lavandera. No después de esto permitirá que yo de alguna forma le demuestre mi gratitud». Elena Montoya sonrió con tristeza. «Su gratitud no alterará la percepción que la sociedad tiene de mí, don Ricardo. Seguiré siendo la antigua cortesana. Seguiré siendo la mujer de la que las madres apartan a sus hijos. Demostrar su inocencia no borrará mi pasado». Quizá no asintió él, pero ha probado su valía moral.
Y la valía moral. Elena Montoya supera con creces cualquier pasado. Permanecieron mirándose, algo tácito vibrando en el espacio que los separaba. Algo que ninguno estaba listo para nombrar, más que ambos sentían crecer ineludible. Una semana después de su liberación provisional, mientras aguardaba el nuevo juicio que limpiaría definitivamente su nombre, don Ricardo organizó una cena de agradecimiento en su hacienda Los Olivos, propiedad que don Eduardo Velasco y Torres aún no había logrado tomar legalmente. Invitó a Elena, a don Mateo Ruiz García, a señor Blas Romero y a otros que le habían ayudado. Era tanto un gesto de gratitud como una declaración pública de que honraría sus deudas. Elena titubeó en aceptar. «No pertenezco a ese mundo, don Ricardo. Mi presencia en su mesa causará habladurías». «Que hablen», respondió él con firmeza. «Usted merece estar allí más que nadie». La noche de la cena, Elena apareció con Lucía, ambas vistiendo sus mejores ropas, que eran sencillas, de percal barato, pero escrupulosamente limpias y remendadas con esmero. Cuando entraron en la hacienda Los Olivos, una imponente construcción colonial rodeada por los centenarios olivos que daban nombre a la propiedad, Elena sintió el peso de ser observada. Los criados miraron con sorpresa apenas disimulada. Invitados de la alta sociedad, a quienes don Ricardo había incluido, estratégicamente cuchichearon durante la cena, servida en el comedor principal con una mesa de caoba y cristales heredados. Una señora corpulenta con joyas excesivas se volvió hacia Elena con una sonrisa forzada. «Mi querida, he oído decir que trabaja usted como lavandera». «¿Qué?» «Pintoresco. Y antes de eso, también era una profesión honesta». El silencio cayó sobre la mesa como una mortaja. Elena sintió el rostro arder, pero mantuvo la voz firme. «Antes de eso, hice lo que necesitaba para mantener a mi madre enferma. Señora, no me enorgullezco de todas mis elecciones, pero sí me enorgullezco de haber sido una hija devota». «Qué bonito», dijo la señora con veneno destilado. «Tan sacrificial. Pero dígame, ¿no es extraño que una mujer de su pasado tenga un acceso tan fácil a información delicada?» «Casi hace parecer que qué», interrumpió don Ricardo la voz cortante como una cuchilla. «Termine su pensamiento, doña Inés de Salas». La mujer parpadeó sorprendida por el tono. «Bueno, solo que es inusual. Inusual es la verdadera nobleza», dijo don Ricardo poniéndose en pie. «La nobleza de título es un accidente de nacimiento, pero la nobleza de carácter es una elección. Y esta mujer», indicó a Elena, «posee más nobleza en su meñique que muchos de nosotros en toda nuestra pomposa existencia. Ella arriesgó todo: la reputación que apenas tenía, la seguridad que escasamente poseía, incluso la seguridad de su hija para salvar a un hombre que apenas conocía. No porque esperara pago, no porque buscara una posición social, sino porque posee algo que muchos de nosotros hemos perdido: la decencia básica». El silencio ahora era distinto, respetuoso, avergonzado. «Si alguien más en esta mesa», continuó don Ricardo fijando su mirada en cada invitado, «desea ultrajar a Elena Montoya Cárdenas, le conmino a que se retire de inmediato.
porque no toleraré la más mínima falta de respeto hacia la mujer que me ha devuelto la vida misma. Nadie osó moverse. Doña. Inés de Salas balbuceó algunas disculpas. La cena prosiguió, pero una transformación palpable había ocurrido. Don Ricardo no solo había defendido a Elena, había proclamado públicamente que ella estaba bajo su amparo y en la sociedad jerárquica de Linares aquello era todo. Más tarde, cuando los últimos invitados se hubieron marchado, Elena permaneció en el jardín contemplando los centenarios olivos bañados por la serena luz de la luna. Don Ricardo la encontró allí con Lucía plácidamente dormida en sus brazos. No debió haber hecho aquello, susurró ella con suavidad. Hacer que proclamar la verdad, defenderme tan ostensiblemente en público. Ahora las lenguas viperinas susurrarán que existe algo impropio entre nosotros. Don Ricardo guardó silencio por un prolongado instante. ¿Y acaso lo hay? Elena se volvió para mirarlo de frente, su rostro envuelto en el argentino fulgor lunar. ¿Qué dijo? Algo entre nosotros, articuló él en voz baja. Porque hay algo en mi interior. Algo que comenzó como gratitud, sí, pero que se está transformando en algo distinto, más profundo. Cuando usted no acudió a la visita aquel día, temí perecer no por la soga, sino por el angustioso temor de que algo le hubiese sucedido. Y cuando la vi junto al gobernador sana y salva, se interrumpió tragando con dificultad. No fue solo alivio. Fue una emoción que no experimentaba desde la partida de Isabel. Elena estrechó a Lucía contra su pecho. Don Ricardo está confundiendo la gratitud con... No confundo absolutamente nada. La interrumpió él con serena dulzura. Tengo 38 años. Fui un hombre casado. Conozco la abismal diferencia entre la gratitud y esto. Aquello permaneció innombrado, flotando entre ambos como una promesa sublime y a la vez una imposibilidad lacerante. Aun cuando usted albergara un sentimiento similar, dijo Elena finalmente, la sociedad jamás lo aceptaría. Usted es el varón. Yo soy, usted es Elena Montoya Cárdenas, replicó él con inquebrantable firmeza. Y eso es cuanto me importa. El nuevo juicio tuvo lugar 2 semanas después de la liberación de don Ricardo, don Eduardo Velasco y Torres, ya bajo arresto y aguardando su propia condena por asesinato, falsificación de documentos y perjurio, fue conducido al tribunal encadenado. Era un hombre de porte elegante, con cabellos oscuros peinados con esmero y bigotes encerados, pero sus ojos destilaban un odio puro cuando se posaron en Elena sentada al lado de don Ricardo. Todo esto escupió don Eduardo a don Ricardo, ignorando al juez que con ahínco intentaba mantener el orden. Destruido por una a la que usted ha aceptado como aliada. ¿Cuán bajo ha caído, primo? Don Ricardo se irguió con tal celeridad que su silla rechinó. Mida sus palabras, don Eduardo. ¿O qué? Rió don Eduardo con amarga sorna. Ya lo he perdido todo, pero lo arrastraré a usted conmigo y a ella esa también. Todos sabrán qué clase de mujer es su salvadora. Todos conocerán cada detalle sórdido. Bastar y trono el juez. Una palabra más y será amordazado, pero el daño ya estaba hecho. En los días siguientes, panfletos anónimos circularon por Linares detallando el pasado de Elena Montoya Cárdenas, exagerando, distorsionando, volviendo sórdido lo que ya era doloroso. Hombres la acosaban en la calle,
Mujeres escupían a su paso. Alguien arrojó una piedra a la ventana de su humilde morada, casi hiriendo a Lucía. Elena Montoya Cárdenas intentó ser fuerte, pero una noche, cuando don Ricardo Velasco de los Olivos apareció en su puerta después de escuchar sobre el ataque, la encontró desmoronándose. «Ya no puedo más», lloró ella con las manos temblorosas. «Cada día es una guerra. Lucía tiene miedo de salir de casa. Mis clientes de lavandería han cancelado los servicios. Estamos pasando hambre, Ricardo, y todo porque intenté ayudar». Él la envolvió en sus brazos. Un gesto de intimidad que hasta entonces habían evitado. No todo porque Eduardo es un hombre cruel que no acepta la derrota. Pero esto pasará, Elena. Te prometo que... ¿Cómo? Se apartó ella secándose las lágrimas con rabia. ¿Cómo va a pasar? Mi pasado es verdadero. Las cosas en los panfletos, aunque exageradas, tienen una base real. No puedo negar lo que fui. No te pido que lo niegues, dijo Ricardo firmemente. Te pido que te enorgullezcas de haber sobrevivido, que te enorgullezcas de cada elección difícil que hiciste para proteger a quienes amabas. Eso no es vergüenza, Elena, es valentía. La sociedad no lo ve así, pues que se condene la sociedad. Elena lo encaró sorprendida por la vehemencia. Ricardo sostuvo el rostro de ella con ambas manos, forzándola a mirarlo. Escucha con atención. No me importa tu historia, me importa quién eres ahora. Me importa la mujer que salvó mi vida sin pedir nada a cambio. Me importa la madre que protege a su hija como una leona. Me importa la persona que posee una bondad irracional y un valor insensato. Ese es el ser humano que veo. Y es por ese ser humano por el que se detuvo percatándose de que estaba a punto de decir algo de lo que quizás no habría vuelta atrás. «¿Qué? ¿Qué?», susurró Elena. «Que podría fácilmente enamorarme», admitió él, «si es que ya no estoy empezando a caer». Al día siguiente, Elena recibió una visita inesperada. Una mujer elegante, de mediana edad, vestida con ropas costosas, identificándose como doña Cecilia de Velasco y Toledo, tía de Ricardo por parte de madre. «Vengo a advertirle», dijo doña Cecilia sin rodeos, sentándose en la silla simple de la humilde morada como si fuera un trono. «Mi sobrino está confundiendo gratitud con afecto. Se encuentra en un estado emocional vulnerable después de meses de prisión injusta. Y usted astutamente se está aprovechando de ello». Elena sintió náuseas. «Yo no». «Silencio», ordenó la mujer. «Permítame terminar. Ricardo es un hombre acaudalado de linaje noble. Usted es una lavandera con un pasado cuestionable. Si realmente le importa, hará lo mejor. Se apartará. Le permitirá reconstruir una vida apropiada, encontrar una esposa de su clase, producir herederos legítimos. Su presencia solo lo arrastra hacia abajo. No busco el matrimonio», se defendió Elena con la voz temblorosa. Quizás no conscientemente, pero está aceptando sus atenciones. No está permitiendo que desarrolle sentimientos que solo pueden llevarle a la perdición social. Un varón casado con una ex cortesana, la sociedad jamás lo aceptaría. Hijos de tal unión serían estigmatizados. Él perdería respeto, ascendencia, posición. Todo por lo que luchó por recuperar. Las palabras envenenaron a Elena más eficazmente que cualquier insulto directo,
pues encerraban verdad. Ella sabía. Siempre supo que no pertenecía al mundo de don Ricardo, que cualquier sentimiento que creciera entre ellos estaba destinado a la frustración. «¿Lo comprende?», presionó doña Cecilia. «Si de verdad ama a mi sobrino y creo que en algún nivel distorsionado usted lo ama, hará el sacrificio necesario. Desaparecerá de su vida. Le permitirá seguir adelante». Después que la mujer partió, Elena se sentó en el suelo de su casa y lloró hasta no tener más lágrimas. Lucía, asustada, la abrazó. «Mamá, ¿qué ha ocurrido?» «Nada, mi amor, solo comprendiendo verdades que no quería ver». Aquella noche, cuando don Ricardo apareció para su visita habitual, Elena le dijo que necesitaban conversar. Le explicó sobre doña Cecilia, sobre sus preocupaciones. «¿Y usted cree en eso?», preguntó él, incredulidad y dolor mezclados. «Creo que ella tiene razón sobre las consecuencias sociales», admitió Elena. «Usted recuperó su nombre, don Ricardo. No permita que yo lo manche de nuevo». «Usted no mancha nada», explotó él. «¿Cómo puede siquiera?» «Porque le amo», interrumpió ella, sorprendida de decirlo en voz alta. «Porque me enamoré de usted durante estas semanas, viendo su fuerza en prisión, su bondad a pesar del sufrimiento, su integridad preservada aun cuando todo conspira en contra. Y porque le amo no puedo ser motivo de su caída». Don Ricardo quedó en silencio procesando. Luego tomó sus manos. «Elena, si usted me ama, y yo la amo y lo sé con certeza, entonces no puede abandonarme, no después de todo. No cuando finalmente encontré razón para reconstruir vida que tenga significado más allá de trabajo y obligación. Pero la sociedad que se condenad», repitió él con vehemencia. «Pasé 3 meses encadenado esperando muerte injusta. Aprendí que la opinión de hipócritas no vale una gota de lo que siento por usted. Sé que es temprano, sé que parece locura, pero también sé que cuando estuve en el fondo del pozo más oscuro, fue su luz que me salvó. No solo físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Usted me recordó que aún vale la pena luchar. Aún vale la pena vivir». Elena lloraba de nuevo, pero ahora de emoción diferente. «No sé si soy suficientemente fuerte para enfrentar lo que vendrá. Entonces seremos fuertes juntos», dijo él simplemente. «Si me acepta Elena, si acepta al hombre que viene con cicatrices, memorias dolorosas y una posición social que más estorba que ayuda. Si acepta». «Sí», interrumpió ella. «Sí, acepto. Dios me perdone por ser tan egoísta como para aceptar, pero sí». Él la besó allí en la humilde casita que olía a jabón y lavanda con Lucía Montoya Cárdenas, observando con ojos muy abiertos y sonrisa creciente. Y fue un beso que sellaba una promesa más profunda que cualquier contrato social. La promesa de edificar una vida juntos contra toda probabilidad. El juicio de don Eduardo Velasco y Torres concluyó con una sentencia de 20 años de trabajos forzados. El juicio de don Ricardo Velasco de los Olivos, una revisión formal que limpió completamente su nombre, también finalizó con absolución total y una disculpa oficial del gobierno provincial. Pero la noche anterior a la ceremonia pública de restauración de su título y propiedades, Elena Montoya Cárdenas recibió un mensaje. Era de don Eduardo Velasco y Torres, enviada secretamente desde la prisión a través de un guardia corrupto.
La carta decía simplemente: si él se casa contigo, revelaré cada detalle sórdido de tu pasado. Cada hombre que te utilizó, cada acto degradante, cada momento vergonzoso. Transformaré tu existencia en un espectáculo público tan humillante que ni siquiera don Ricardo Velasco de los Olivos podrá soportar mirarte. Y en cuanto a tu hija, los niños son tan frágiles. Los accidentes ocurren con tanta facilidad, especialmente con niños de madres que no saben su lugar. Desaparece de Linares, llévate a la niña y vete lejos. Es la única forma de que todos salgan ilesos. De lo contrario, te garantizo que lo que has sufrido hasta ahora parecerá misericordia. Elena Montoya Cárdenas leyó la carta 3 veces con las manos heladas. La amenaza no era vacía. Don Eduardo, incluso preso, tenía conexiones, dinero oculto, capacidad de causar daño y la amenaza contra Lucía Montoya Cárdenas. Aquella noche, después de que Lucía durmiera, Elena Montoya Cárdenas comenzó a empacar silenciosamente sus pocas pertenencias. No había una elección real, no cuando la seguridad de su hija estaba en juego. Partiría al amanecer. Dejaría una carta para don Ricardo Velasco de los Olivos, explicando que había comprendido que no podría enfrentar la vida que él le ofrecía, que prefería preservar los buenos recuerdos a destruirlos con una realidad cruel. Mentiría diciendo que no lo amaba lo suficiente. Era la única forma de proteger tanto a Lucía como a don Ricardo Velasco de los Olivos de las garras venideras de don Eduardo Velasco y Torres. Estaba cerrando la pequeña maleta cuando escuchó un golpe urgente en la puerta. Augusto, el carcelero, estaba allí jadeante. Elena Montoya Cárdenas necesita ver esto ahora. Él le entregó otro papel. Era una confesión escrita por don Eduardo Velasco y Torres, pero no una confesión voluntaria. Augusto explicó rápidamente, después de enviar la amenaza a Elena Montoya Cárdenas, don Eduardo había cometido un error fatal. Se había jactado ante el guardia corrupto que lo había ayudado, detallando exactamente cómo planeaba destruirla. El guardia, en un raro momento de conciencia, o quizás temiendo ser implicado, había relatado todo a Augusto. Confrontado, don Eduardo había confesado todo por escrito, incluyendo amenazas específicas. «Esto va directo al gobernador mañana temprano», dijo Augusto. «Don Eduardo Velasco y Torres tendrá años añadidos a su sentencia y perderá cualquier privilegio o acceso externo. Ya no podrá hacerle daño». Elena Montoya Cárdenas se desplomó en la silla. La maleta olvidada. Estaba libre, verdaderamente libre. No tendría que huir. No tendría que mentirle a don Ricardo Velasco de los Olivos. Pero el miedo, una vez sembrado, no se desvanece de inmediato. ¿Y si hay otros a quienes él pagó? ¿Otros qué? Entonces enfrentaremos juntos», dijo una voz en la puerta. Don Ricardo Velasco de los Olivos estaba allí, traído por Augusto. «No enfrentará nada sola nunca más, Elena. Ahora somos compañeros en todo». La ceremonia pública de restauración de don Ricardo Velasco de los Olivos se llevaría a cabo en la Plaza de la Constitución, el mismo sitio donde originalmente sería ahorcado. Era una ironía intencionada del gobernador don Salvador Ríos. Transformar un lugar de humillación planeada en un escenario de redención pública. Todo Linares se congregó.
Autoridades, comerciantes, mineros, obreras, niños. La plaza rebosaba. Don Ricardo, vestido formalmente con una sobrecasaca negra y corbata impecable, estaba en el estrado junto al gobernador don Mateo Ruiz García y otras figuras importantes. Elena estaba entre la multitud con Lucía Montoya Cárdenas, como había prometido, presente, pero discreta. El gobernador ofreció un largo discurso detallando la injusticia padecida, las pesquisas que revelaron la verdad, la condena de don Eduardo Velasco y Torres. Luego se volvió hacia don Ricardo, barón de Velasco de los Olivos, en nombre de la provincia de Jaén y del gobierno imperial. Pido disculpas formales por el error grotesco de la justicia. Su título, propiedades y reputación están completamente restaurados. Además, recibirá una compensación financiera por el tiempo injustamente aprisionado. Los aplausos estallaron. Don Ricardo aceptó el documento oficial, agradeció formalmente, pero entonces, para sorpresa de todos, pidió la palabra más allá de lo esperado. Agradezco a la justicia por la corrección de este error, comenzó su voz fuerte resonando por la plaza. Pero sería criminalmente ingrato si no agradeciera también y principalmente a la persona que hizo posible esta rectificación. Hizo una pausa buscando a Elena entre la multitud. «Elena Montoya Cárdenas, ¿puede acercarse, por favor?» Un murmullo recorrió la multitud. Elena sintió la sangre helárele. Estaba siendo llamada públicamente allí ante todos. Lucía la empujó suavemente. «Ve, mamá, el señor de las cadenas te llama». Con piernas trémulas, Elena atravesó la multitud que se abría renuente. Subió los escalones del estrado, sintiendo cada mirada como una quemadura. Don Ricardo extendió la mano, ayudándola a subir por completo. Después se volvió hacia la multitud. «Esta mujer», dijo con claridad, «ha sido tildada de muchas cosas por esta sociedad. Cosas que no repetiré, pero yo la llamaré heroína. Ella en solitario investigó mi caso cuando todos ya me habían condenado. Arriesgó su seguridad. Gastó sus últimas pesetas. Enfrentó amenazas y violencia. Todo para descubrir la verdad que las autoridades ignoraron. Sin Elena Montoya Cárdenas, yo estaría muerto, ahorcado injustamente mientras todos ustedes presenciaban». Un silencio absoluto reinó ahora. Elena sentía la plaza entera enfocada en ella. «Pero además de salvar mi vida», continuó don Ricardo, «ella me enseñó algo que años de privilegio no consiguieron, que la dignidad no emana de título o cuna, emana de las elecciones, del coraje, de la bondad irracional cuando el mundo exige cinismo». Se volvió hacia Elena tomando sus manos. «Esta mujer me salvó de cadenas físicas, pero también me salvó de cadenas mucho más crueles. Las cadenas de vivir una existencia sin propósito, sin una conexión auténtica, sin amor verdadero». Él se arrodilló. La multitud lanzó un jadeo colectivo. «Elena Montoya Cárdenas», dijo don Ricardo, aún sosteniendo sus manos, «ante esta plaza entera, ante Dios y ante todos los que me juzgaron y te juzgaron, pido su mano en matrimonio. Sé que es absurdo. Sé que la sociedad dirá que es una locura. Sé que soy varón y usted es la bandera. Conozco su pasado y usted conoce el mío.
pero también sé que la amo con una certeza que nunca pensé volver a sentir. ¿Acepta casarse conmigo? Elena miró al hombre arrodillado frente a ella, luego a la multitud atónita, después a Lucía, que saltaba entusiasmada. Todas las razones para negarse clamaban en su mente. La abismal diferencia de clases, el inevitable escándalo social, las futuras adversidades. Pero entonces recordó algo que siempre había enseñado a su hija. La valentía no es la ausencia de temor, sino la elección de actuar a pesar del miedo. A pesar del miedo, sí, dijo ella con la voz inicialmente tenue, después más fuerte. Sí, acepto. Don Ricardo se levantó y la besó justo allí en el estrado ante toda Linares. Algunos aplaudieron, muchos quedaron estupefactos, pero Elena ya no se importó porque por primera vez en su vida estaba eligiendo su propia felicidad sin pedir permiso a la sociedad. En los meses siguientes, mientras el matrimonio se preparaba, la sociedad de Linares se dividió. Las familias tradicionales amenazaron con un boicot social, pero algo curioso sucedió. La gente común, los trabajadores, los mineros, los humildes comerciantes comenzaron a manifestar su apoyo público. La historia de Elena, no las versiones distorsionadas de don Eduardo, sino la verdadera, se propagó. Mujeres que habían sido cortesanas por necesidad encontraron voz. Trabajadores a quienes don Ricardo había tratado con dignidad alzaron la suya. El padre Joaquín Torres predicó un sermón poderoso sobre María Magdalena y Jesús, sobre cómo el Cristo jamás rechazó a aquellos que la sociedad condenaba. Juan Gallardo, el minero que había confesado haber mentido en el juicio, visitó a Elena Montoya Cárdenas personalmente. «Mi señora», dijo con un respeto que jamás había recibido de un hombre de su clase, «lo que hizo por todos nosotros, exponiendo la injusticia, arriesgándolo todo por la verdad, será recordado. Mis hijas conocerán su nombre. Sabrán que una mujer sin título y sin fortuna puede cambiar el mundo». La propia doña Cecilia de Velasco y Toledo, tía de Ricardo, que había intentado convencer a Elena de que desistiera, apareció una tarde en la hacienda Los Olivos, donde Elena ahora vivía auxiliando en la administración de la casa. La mujer orgullosa parecía más pequeña, avergonzada. «Vengo a pedir disculpas», dijo abruptamente. Estaba equivocada no sobre las dificultades que enfrentarán. Esas son reales, sino sobre usted no merecer a mi sobrino. En verdad tengo mis dudas de si él la merece a usted. Fue el inicio de una lenta pero genuina reconciliación con parte de la familia de Ricardo. En cuanto a don Eduardo Velasco y Torres, su amenaza adicional contra Elena resultó en 5 años extras a su sentencia. Él se pudriría en trabajos forzados, olvidado. La justicia, aunque tardía, había prevalecido. La boda se celebró en agosto de 1887, 4 meses después de la liberación de Ricardo, en una ceremonia que no tuvo lugar en la iglesia principal de Linares, donde se casaban las familias ricas, sino en la ermita de San Isidro, una pequeña iglesia de barrio popular. Fue una elección deliberada de Ricardo y Elena. Casarse entre el pueblo que siempre los apoyó, no entre la aristocracia que los juzgaba. La ermita estaba repleta. Mineros con sus ropas de domingo, lavanderas con vestidos limpios, humildes comerciantes, niños corriendo entre los bancos.
Don Mateo Ruiz García estaba ay. Augusto también, señor Blas Romero, Juan Gallardo y su familia. Y para sorpresa de muchos, algunas familias tradicionales asistieron, reconociendo que tal vez había algo de verdaderamente noble en aquella unión improbable. La mañana era luminosa, el cielo de un azul profundo sin nubes. Los jacarandás violetas alrededor de la ermita estaban en plena floración, sus flores cayendo como nieve colorida cada vez que una brisa pasaba. El dulce perfume se mezclaba con el aroma de velas e incienso. Elena Montoya Cárdenas lucía un vestido sencillo pero hermoso. Un presente que Ricardo había insistido en darle hecho de seda blanca con discreto encaje en el escote. No llevaba joyas más allá de una fina cadena de oro que había sido de su madre. Su cabello negro estaba suelto por años, cayendo en ondas sobre sus hombros con flores de jacarandá entrelazadas. Estaba deslumbrante en su simplicidad. Ricardo, al verla entrar en la ermita conducida por señora Carmen Soler, quien había asumido el papel de madrina improvisada, sintió lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de gratitud abrumadora por estar vivo, libre y a punto de casarse con la mujer que lo había salvado en todos los sentidos, Lucía Montoya Cárdenas. Lucía iba adelante esparciendo pétalos, seria en su importante tarea, luciendo un vestidito azul claro que don Ricardo Velasco de los Olivos, don Ricardo, había mandado confeccionar especialmente. La niña sonreía tanto que su rostro parecía el sol personificado. El padre Joaquín Torres, padre Joaquín, ya anciano, pero con ojos brillantes de aprobación, condujo la ceremonia con dignidad y emoción. Cuando llegó el momento de los votos, pidió a don Ricardo que hablara primero. Don Ricardo sujetó las manos de Elena Montoya Cárdenas, Elena, mirándola directamente a sus ojos castaños. «Elena», comenzó, la voz quebrada. «Hace 4 meses estaba encadenado en un calabozo lúgubre, esperando una muerte injusta. Estaba vacío, sin esperanza, sin voluntad de luchar. Había perdido a mi esposa, a mi hijo, y pensaba haber perdido cualquier razón para vivir más allá de la obligación. Pero entonces apareciste tú, mujer, que todos decían no valer nada, y me mostraste mi error. Equivocado estaba sobre la imposibilidad de la justicia. Equivocado estaba sobre la bondad como debilidad. Equivocado estaba sobre la dignidad exigiendo un título». Respiró hondo, las lágrimas resbalando sin vergüenza. «Hoy prometo amarte no a pesar de tu pasado, sino reconociendo que tu pasado te forjó en la mujer extraordinaria que eres. Prometo honrarte siempre pública y privadamente, independiente de lo que la sociedad dicte. Prometo ser un padre amoroso para Lucía, como si fuera mi propia hija. Y prometo que nunca jamás permitiré que seas tratada como menos que la reina que eres en mi corazón, Elena Montoya Cárdenas. Porque tú me enseñaste que la nobleza real no reside en la sangre, sino en el alma». Sollozos resonaron por la ermita. Incluso hombres rudos de las minas se limpiaban los ojos. Entonces fue el turno de Elena. Sus manos temblaban entre las suyas, pero su voz salió clara. La elección de luchar por un inocente cuando todos habían desistido. La elección de arriesgarlo todo.
porque algunas cosas valen más que la seguridad. Ella apretó las manos de él. Prometo amarte no desde un pedestal de esposa perfecta, pues no soy perfecta y jamás lo seré. Prometo amarte desde el suelo real de la vida con defectos, cicatrices y verdades incómodas. Prometo ser tu compañera honesta, trabajadora y leal. Prometo honrar la memoria de Isabel y su hijo perdido, sin intentar jamás reemplazarlos, pero respetando el espacio que ocupan en tu corazón. Y prometo que cada día será una elección renovada, no porque la sociedad lo espere, sino porque tú mereces ser elegido libremente. Don Ricardo Velasco de los Olivos, le acepto no como el varón que me rescata de la miseria, sino como el hombre que me ve con verdad, y espero que me acepte no como un trofeo de su bondad, sino como la compañera imperfecta que andará a su lado en terreno de igualdad. El padre Joaquín Torres, visiblemente conmovido, los declaró marido y mujer. Lo que Dios ha unido, que nadie lo separe, concluyó con firmeza, y que nadie en esta ermita o más allá se atreva a cuestionar esta unión forjada en el fuego de la injusticia y templada en la verdad. Cuando don Ricardo besó a Elena, la ermita estalló en aplausos, gritos y risas. Lucía saltó abrazando las piernas de ambos. La gente lanzó flores. La campana de la ermita repicó con alegría. Fuera, bajo los olivos centenarios, la comunidad había preparado una fiesta sencilla. Mesas con comida traída por cada familia. Músicos locales con guitarras y acordeones. Niños jugando. Adultos conversando. No había champán francés ni cristales finos. Había vino de la tierra honesto, sangría, dulces caseros, arroz con leche, empanadas. Era una fiesta del pueblo. Para el pueblo, don Ricardo y Elena bailaron por primera vez como marido y mujer bajo el cielo abierto, rodeados por personas que los amaban no por sus títulos, sino por su carácter. Y por primera vez en sus vidas, ambos tan marcados por el dolor y el rechazo, sintieron un verdadero sentido de pertenencia. Donde otros solo vieron un pasado sórdido y un título manchado, ellos supieron ver promesa. Y allí, en aquella comunidad antes dividida entre orgullo y prejuicio, floreció algo que no necesitaba nombre ni aprobación. Un amor construido en terreno de verdad, resistente porque nacido de la elección, permanente porque plantado en dignidad mutua. 12 años habían transcurrido desde aquella tarde de agosto, cuando Elena y don Ricardo unieron sus vidas bajo los olivos centenarios. Desde entonces, la hacienda Los Olivos conoció risas que hacía años no resonaba. Daban por sus corredores coloniales. La propiedad volvió a prosperar con minas bien administradas y justas con sus trabajadores, y Linares fue testigo lentamente de la transformación de la opinión pública. El tiempo había dejado sus marcas, canas aquí, arrugas de sonrisa allá. Pero el amor ese permanecía intacto, solo más profundo como raíz de árbol centenario. Era una mañana de domingo en abril de 1899, y la hacienda Los Olivos bullía con la energía característica de un domingo en familia. Lucía, ahora una joven de 17 años, estaba sentada a la mesa de la biblioteca devorando un libro de botánica que había encargado de la capital. Tenía los cabellos castaños de su madre recogidos en un elegante moño,
pero conservaba la expresión seria y determinada que siempre había poseído desde pequeña. Planeaba estudiar medicina en la capital, un sueño audaz para una mujer, pero que don Ricardo y Elena apoyaban sin reservas. Diego Ricardo Velasco Montoya, bautizado en honor al padre biológico de Lucía y el primer hijo de la pareja, contaba con 10 años y era la viva imagen de su progenitor en miniatura. Alto para su edad, con hombros ya anchos, poseía profundos ojos castaños que observaban el mundo con una inteligencia inquiridora. En ese instante se encontraba en el despacho de su padre, aprendiendo la contabilidad de las minas de plomo, fascinado por los números y la justicia que podía implementarse a través de salarios equitativos. Las gemelas, Isabel Teresa e Isabel Luisa, de 7 años, eran un torbellino de energía y carcajadas, físicamente idénticas. Cabellos negros y rizados, ojos oscuros y brillantes, mejillas siempre sonrosadas. Poseían, sin embargo, personalidades marcadamente distintas. Teresa era reflexiva, siempre con un libro o un dibujo en las manos. Luisa, por su parte, era la aventurera, constantemente trepando árboles y regresando a la hacienda con el vestido desgarrado y las rodillas magulladas. En aquel momento jugaban en el jardín, erigiendo una casita imaginaria bajo el olivo centenario más imponente, utilizando las flores caídas como ornamentos. El Benjamín, Pablo Andrés, de 4 años, seguía a sus hermanas gemelas tropezando más que corriendo, pero nunca rindiéndose. Poseía una risa contagiosa y una determinación inquebrantable que provocaba la tierna sonrisa de Elena Montoya Cárdenas y el orgulloso cabeceo de don Ricardo Velasco de los Olivos. Era el único de los hijos con ojos claros, herencia de algún remoto antepasado de don Ricardo, los cuales resplandecían como la miel bajo el sol andaluz. Don Ricardo Velasco de los Olivos, ahora con 50 o 40 años, estaba sentado en el porche observando a las gemelas en el jardín con una expresión de profunda complacencia. Su cabello se había vuelto casi completamente cano, con apenas algunos mechones oscuros que aún se resistían. Arrugas rodeaban sus ojos y boca, pero eran arrugas nacidas de sonrisas, de carcajadas, de expresiones de amor reiteradas miles de veces. Seguía siendo alto y de porte imponente, pero en él habitaba una dulzura que antes le era ajena. Una dulzura que Elena Montoya Cárdenas había sembrado y cultivado durante 12 años de venerable matrimonio. Elena Montoya Cárdenas, de 41 años, emergía de la cocina llevando una bandeja con limonada. Su cabello también revelaba hebras plateadas y su rostro portaba las huellas del tiempo y del trabajo arduo, pero también albergaba una paz que jamás conoció en su juventud. Ya no era la lavandera de manos laceradas, pero tampoco era estrictamente una dama de la alta sociedad. Era en esencia algo intermedio, una mujer que administraba una gran hacienda, una escuela para señoritas obreras, una huerta comunitaria, y aún así hallaba el tiempo para sentarse a la mesa con sus hijos, instruyéndolos en la lectura y la escritura. Sus manos, antaño tan curtidas, se habían suavizado con los años de un trabajo distinto, pero conservaban su firmeza. Cuando sostenía a don Ricardo Velasco de los Olivos en la quietud de la noche, o abrazaba a un hijo acosado por una pesadilla, o trenzaba los cabellos de las gemelas,
Esas manos transmitían una seguridad edificada sobre los cimientos de la supervivencia y el más puro amor. Cuando don Ricardo Velasco de los Olivos la veía atravesar el jardín con el sol matutino iluminando su perfil, aún sentía el mismo nudo en el pecho que había experimentado 12 años atrás en el calabozo. Ya no era asombro ni una admiración incipiente. Era el reconocimiento profundo de haber hallado a una verdadera compañera, igual en espíritu, aunque desigual en su origen terrenal. «Abuela Elena», exclamó Pablo Andrés apresurándose hacia ella. La llamaba así, un apelativo que honraba la memoria de su abuela paterna, a quien nunca conoció, salvo por las historias que tejían su recuerdo. Elena rió inclinándose para estrecharlo en un abrazo a pesar de la bandeja que sostenía. «Vamos todos al porche. Limonada fresca antes de que el sol los rinda su calor implacable». La familia se reunió en el amplio porche de la hacienda Los Olivos, incluso Lucía dejando el libro a un lado, incluso Diego Ricardo saliendo de la oficina. Era un ritual dominical que observaban con devoción. La limonada preparada por la madre, las conversaciones sin prisa que fluían con la tarde, la simple y profunda presencia del uno para el otro. «Padre», dijo Diego Ricardo después de apurar el vaso de limonada en un solo y resuelto trago. «Juan Gallardo Jr. me preguntó si podía trabajar en las minas cuando cumpliera 15 años. Dijo que quiere aprender el oficio». Don Ricardo Velasco asintió con grave reflexión. Juan Gallardo, el minero que había confesado haber mentido en el juicio, había muerto de tuberculosis 9 años antes. Pero don Ricardo, fiel a la promesa antaño hecha, había mantenido a toda su familia, viuda y 6 hijos, bajo su amparo y con empleo seguro. Había pagado la educación de los hijos, había cuidado de las enfermedades, había garantizado que nadie pasara necesidad. Dile que sí, pero con una condición. Estudiará por la noche en la escuela que tu madre creó. El trabajo en las minas es honrado, pero la educación abre puertas que ningún pico, por certero que sea, puede franquear. Lucía sonrió. Y hablando de la escuela madre, 5 señoritas más se han inscrito esta semana. Hijas de trabajadoras del mercado. Ansían aprender a leer y escribir, a desatar el nudo del silencio con la palabra. La escuela que Elena había fundado 3 años después de la boda había comenzado con 10 alumnas en una estancia improvisada en la hacienda. Ahora tenía construcción propia financiada por don Ricardo, 40 alumnas y 2 profesoras además de Elena. Enseñaba no solo lectura y escritura, sino oficios, costura profesional, contabilidad básica, higiene, derechos laborales. Era el proyecto más entrañable de Elena. Otorgar a otras jóvenes las herramientas que a ella en su momento le habían sido negadas. «Excelente», dijo Elena, los ojos chispeando con un brillo de justo orgullo. «Mañana las visitaré, ver qué materiales necesitan». «Mamá», dijo Isabel Teresa tímidamente, «cuentas de nuevo la gesta de cómo liberó a padre de las cadenas de la injusticia». Era una historia que los niños pedían constantemente. Nunca se saciaban de escuchar sobre el coraje indomable de su madre, la afrenta injusta que había padecido su padre y el amor que, nacido de la gratitud, había florecido en algo inmensamente más vasto y profundo. Elena y don Ricardo intercambiaron una mirada cómplice. Ella comenzó a contar una versión adaptada para los oídos infantiles,
pero que preservaba la esencia inalterable, que la justicia es una causa por la que siempre vale la pena luchar, que el pasado no ha de ser un grillete que defina el futuro y que el amor verdadero, el auténtico, siempre reconoce la dignidad inherente allí donde la sociedad solo alcanza a ver la vergüenza. Los niños escucharon fascinados, incluso Diego, Ricardo y Lucía, que ya conocían cada palabra, porque no era meramente una historia de sus padres. Era el eco vibrante de la elección que ellos mismos en su momento podrían forjar para sus propias vidas. La hacienda a los Olivos ya no era únicamente la imponente residencia de un varón. Se había transformado en el epicentro de una comunidad próspera y compasiva. Los campos circundantes, antes exclusivamente de propiedad privada, ahora incluían tierras arrendadas a precios justos para los pequeños labriegos. La vasta huerta producía sustento no solo para la familia, sino que el excedente se distribuía semanalmente a los hogares desfavorecidos. Las minas que don Ricardo Velasco de los Olivos había recuperado tras años de encarnizada batalla legal contra los herederos de don Eduardo Velasco y Torres eran ahora un dechado de operación justa. Salarios dignos. Una jornada de 8 horas verdaderamente revolucionaria para la época, un fondo de pensión para viudas y huérfanos y atención médica básica. Las ganancias seguían siendo cuantiosas, pero se distribuían con una ética renovada. Los trabajadores tenían voz en las decisiones trascendentales mediante un consejo mensual. Esta transformación no se había gestado sin férrea resistencia. Otros magnates mineros acusaron a don Ricardo de malcriar a los obreros, de sentar precedentes peligrosos. El final de la historia. Elena y Ricardo se casaron en una pequeña ermita, rodeados de mineros y lavanderas que los defendieron del odio de la alta sociedad. 12 años después, su hacienda es un refugio de justicia donde los hijos de los trabajadores aprenden a leer y la dignidad es la única moneda que importa. Ricardo nunca olvidó que fue la luz de Elena la que lo rescató del pozo más oscuro. Reflexión y final alternativo. Esta historia nos enseña que la nobleza de carácter es una elección, no un accidente de nacimiento. Elena no solo salvó a Ricardo de la muerte, se salvó a sí misma del olvido. Pero para ustedes que buscan otra cara del destino, les propongo un segundo final abierto. Imagina que cuando el malvado Eduardo envía su amenaza final contra la pequeña Lucía, Elena no recibe la ayuda del carcelero justo a tiempo. Para proteger a su hija, Elena decide desaparecer de Linares la noche antes de la boda, dejando una carta donde finge que nunca amó al duque para que él no la busque. Años después, Ricardo, ya un hombre anciano y respetado, camina por un pueblo lejano y ve a una joven doctora atendiendo a los pobres con una muñeca de trapo vieja colgada en su maletín. Al mirarla a los ojos, reconoce la mirada de Elena y descubre que su salvadora siempre estuvo cerca, cuidando de otros en las sombras, pagando su propia libertad con el sacrificio del amor. ¿Qué es más heroico, el matrimonio público que desafía a la sociedad o el sacrificio silencioso de una madre que renuncia a su felicidad por la seguridad de su hija? Díganme, ¿cuál de estos finales creen que honra más el alma de Elena Montoya? No permitas que las cadenas del pasado te impidan construir un futuro de verdad. Suscríbete y activa la campana para más relatos que alimentan el espíritu.